Buenos días, amada familia. Empecemos un nuevo día tomados de la mano de Dios. Quiero enseñarles algo poderoso, la arma que Dios nos ha dado para que nosotros conquistemos, peleemos y alcancemos nuestra bendición. Y la encontramos en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Este es un versículo muy conocido por todos, pero quiero explicarles un poquito más, no solamente lo que significa este versículo, sino también el contexto de ese versículo. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo es muy importante para nosotros porque nos enseña a que debemos clamar y orar para que Dios responda a nuestras peticiones. Pero si nosotros nos remontamos al mismo capítulo, pero en los primeros versículos dice que esta palabra, lo que Dios estaba diciendo en ese momento, había venido al profeta Jeremías, pero él estaba en la cárcel. Estaba en un contexto de hostilidad, estaba encerrado porque estaba predicando la palabra del Señor, porque estaba anunciando lo que Dios quería anunciar al pueblo, pero por causa de ello había venido persecución y había venido contra Jeremías amenazas, y por eso estaba pasando en la cárcel. Yo pienso que pues la verdad de estar en la cárcel no es muy agradable, no es de estar como feliz, es más, estaba un poquito angustiado, pero aquí el Señor le da un arma poderosa aún en medio de la dificultad. En el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que lo formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Aquí estaba dando énfasis el Señor a quién era Él. El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, quien es el Dios a quien nosotros podemos acudir y a quien nosotros podemos clamar confiadamente. ¿Por qué? Porque en Él podemos tener esas respuestas a cada una de estas necesidades y a cada una de las cosas que estamos viviendo en ese momento. Ya sabiendo cuál es el contexto por la cual vino esta palabra, ahora sí quiero entrarme un poquito más. Dice: clama a mí y yo te responderé. Esto es algo que necesitamos entender, amada familia. Primero debemos acudir siempre a nuestro Dios. A veces en momentos de angustia, de dificultad, corremos a la persona que de pronto tenga la capacidad de ayudarnos. Personas que podemos confiar en ellas, pero que realmente no nos van a dar la ayuda necesaria o lo que realmente necesitamos en el momento. El Señor le estaba enseñando a Jeremías que ya sabía a quién podía acudir. Se había presentado como el Dios Todopoderoso antes de decirle: clama a mí, porque quería hacerle saber que a quien iba a clamar no era a cualquier Dios. Quien iba a clamar no era a cualquier persona que estaba alrededor de él o quien podía él confiar, sino al único, al que tiene poder de librarlo de aún de la esclavitud, de librarlo de aún de esas cadenas que lo estaban privando de la libertad, a ese Dios Todopoderoso. Y no solamente le dijo: clama a mí, sino que se le dice: yo te voy a responder. Amada familia, podemos clamar al Dios Todopoderoso y Él nos va a responder en todas nuestras necesidades. Y además dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces cuando pasamos cosas difíciles, nuestro panorama se cierra un poco. Nuestra angustia es tan grande que no podemos ver más encima o más allá de lo que estamos viviendo en ese momento. Y el Señor nos está diciendo: clama a mí, que yo te voy a responder, pero también te voy a enseñar cosas grandes que tú no alcanzas a percibir, que tú no estás alcanzando a ver y que tú no estás alcanzando a comprender de las cosas que yo tengo para contigo. Porque ciertamente lo que se está viviendo en el momento no es el final de nuestros días, solamente es un proceso más que a veces nos toca pasar en la vida. Pero eso no es el final, amada familia. Dios tiene planes preciosos, cosas grandes que nos va a enseñar, que nos va a llevar a esa tierra de bendición. Pero lo que nos está indicando el Señor es que miremos a los cielos, miremos al Dios Todopoderoso, al que creó todo lo que vemos y el dueño del oro y la plata del mundo y su plenitud.
y Él nos va a responder. Él se alegra con la oración del justo y Él atiende la petición de cada uno de nosotros si nos levantamos en oración. Así que, amada familia, levantémonos en oración, clamemos al Dios vivo, porque ciertamente Él nos va a responder. Y no solamente eso, sino que nos va a enseñar cosas que nosotros no alcanzamos a percibir y cosas que nos va a dar la bendición. Él nos va a mostrar el camino, Él nos va a guiar a la bendición, Él nos va a decir cómo aún salir de la dificultad que estamos viviendo en el momento. Así que el llamado de hoy, amada familia, es clamar a Dios, porque es bueno, porque es misericordioso y porque podemos confiar plenamente en Él. Porque Él es el Dios grande y poderoso a quien podemos acudir y podemos obtener la respuesta a nuestras peticiones. Amén. Así que oremos, amada familia. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Yo te pido, Señor, levántate, pelea por cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú conoces nuestra necesidad, tú conoces los que estamos viviendo en este momento. Pero yo te pido, Señor, ruge, Señor, despiértate, Señor, levántate y pelea por nosotros, Señor. Atiende nuestro clamor y líbranos de nuestros enemigos, Señor. Ayúdanos a pasar al otro lado, Señor. Destruye al enemigo que se ha querido levantar para destruirnos, Señor. Y Padre, bendícenos. Llévanos a esa tierra de bendición, Señor. Muéstranos, Señor, ese lugar donde tienes pastos verdes, donde nos vas a hacer descansar, Señor. En el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias porque sabemos que vas a responder a cada una de nuestras peticiones, Señor. Te bendecimos en esta hora, Señor. A ti, precioso Rey, es toda la gloria, es toda la alabanza, la adoración y la exaltación, porque sabemos que en ti podemos confiar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas